inside me the moment you came into my life. Oh, I felt your power, it lifted me higher. Now I'm on fire for you. Let's go for the beat! Praising, you are the reason that I'm alive. 'Cause Jesus, you came in and everything's changing. So I am praising, lifting. Come on, let's lift Jesus high tonight. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. There is no one like you. God, you're so good. God, you're so good. All of my days, 'cause it's so releasing, hearing your freedom, so I am praising, lifting your name. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. Es el momento de alabar a Dios. Hoy es el día, hoy es el día. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Solamente siempre en ti eres mi fuente. Soy el sol brillando en majestad, tu color transformó la oscuridad. Yo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Me guías a cada paso, suficiente es tu amor, hiciste mejor decisión. Quédate en mi vida, Señor. Soy el sol brillando en majestad, un color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tu vida tú me das. Que no me llevo mucho más allá de lo que me puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Alabémoslo en nuestros hogares, con el corazón. Como el sol brillando en majestad, un color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, un color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das.
adoramos, Señor, en esta hora. Oh, te alabamos. Tu amor es real, Dios mío. Vuelvo a despertar, a tus ojos mirar. Late mi corazón junto a ti. Nada te contendrá, ni el cielo ni el mar. Nada podrá frenar tu amor. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. De nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Oh, tu amor es real. Tu amor es real. Estás aquí siempre tan cerca. Llenas de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. En tu corazón me encuentro, no me dejarás. Soy tuyo, soy tuyo. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Y de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Estás aquí siempre tan cerca. Llenas de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Oh, tu amor es real, Señor. Tu amor es real. Tu amor es real. Estás aquí siempre tan cerca. Llenas de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Siempre su amor es real. Vuelvo a despertar, a tus ojos mirar. Late mi corazón Junto a ti. Oye, su amor es real, su amor es real. Su amor es real, su amor es real. Su amor es real. Tu amor, estás aquí siempre tan cerca. Llenas de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real, tu amor es real. Le digo adiós a las limitaciones. Le digo hola al Dios de la creación. No hay imposibles con Dios. No hay imposibles con Dios. Sin límites, todo lo puedes, Dios. Sin límites, no hay nada que no puedas hacer.
Estamos muy agradecidos el día de hoy con nuestro Señor Jesucristo porque nos ha dado la oportunidad de un día más de vida, de alabarlo, de adorarlo. Estamos muy agradecidos con Dios porque podemos estar adorando a Dios todos juntos a través de esta conexión, de esta sesión en línea. Así que en este momento le pido que cierre sus ojos y con el corazón en la mano le pido que se imagine qué le diría a Dios si lo tuviera enfrente. Imagínese que Dios está ahí frente suyo. ¿Qué le diría? ¿Qué haría enfrente de Dios? Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, yeah, puedo imaginarme, puedo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme. En este momento sabemos que aunque la situación esté difícil, Señor, tú nunca nos dejarás. Tú siempre estarás con nosotros. Tú siempre has sido fiel. Y en este momento le pido que desde su
su hogar, levante sus manos, incline su rostro y cántele al Señor con el corazón. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh sí, Señor. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Y te alabamos en esta hora, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Oh, te alabamos. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Alábalo, alábalo. Yo sé que tú
problemas y la adversidad, tú siempre has sido fiel. A pesar de mi pecado, tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Qué maravilloso tiempo en adoración y en alabanza. Siempre adorar nos conecta con la presencia de Dios, así que yo te felicito si lo pudiste hacer con todo tu corazón. Antes de entrar al consejo de la palabra del Señor, quiero pedirte ahí dentro de la transmisión te está saliendo un comentario. Ese comentario puedes dejarnos tus peticiones de oración y puedes ponernos por favor ahí una pregunta. Interactúa con nosotros, escríbenos amén, escríbenos gloria al Señor. Si algo que has venido escuchando, algo que has venido recibiendo de parte de Dios, puedes dejárnoslos ahí y nosotros vamos a estar interactuando contigo, respondiendo tus preguntas, y te agradecemos que estés con nosotros. Bueno, quiero entrar en la última lección de la serie viral y que he titulado Antitóxico. ¿Puedes repetir eso en tu casa? Repite conmigo: antitóxico. Y quiero invitarte a que tengas tu Biblia. Tómate un tiempo. Si no tienes tu Biblia cerca, corre y ve por tu Biblia, tenla cerca, porque vamos a tener un tiempo con diferentes citas bíblicas en diferentes versiones. Yo quiero que tú me acompañes a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo número 8, versículos del 9 al 13. Romanos, capítulo 8, versículos del 9 al 13. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y yo quiero que tú estés ahí sintonizando y leyendo, sobre todo escuchando, para que Dios hable a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios así: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará a vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que es su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y quiero remarcar esta parte en la Biblia donde menciona: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Alguien puede decir en su casa gloria a Dios? Y es algo maravilloso comprender esta serie. Dios me ha venido hablando en diferentes momentos, cada semana, en nuestro devocional diario, en nuestros altares familiares. Dios ha venido hablando a nuestro corazón, sobre todo en mis tiempos de lectura diaria, y tomando en cuenta las lecciones que hemos visto en esta serie viral. La semana pasada Uriel nos compartió el tema inmunes, y él nos mencionó 4 ejes para entender nuestra inmunidad.
Nos habló, número 1, estamos enfermos sin saberlo. 2, nos mencionó, recuerda que no estamos desahuciados. El tercer punto que él nos mencionó importante es que nos recomendó el antídoto perfecto. Y el cuarto punto nos mencionó una inmunidad comunitaria. Y durante estas 4 lecciones hemos visto Aspirar la fe, Contágiate de Jesús, Inmunes, y hoy en la última lección de esta serie que lleva por título Antitóxico. Ahora, para entender de dónde proviene nuestra inmunidad y que el mejor antídoto se encuentra en el poder de la palabra y la fortaleza del ayuno como práctica en nuestra vida cotidiana, nos revela a Jesús. Y Dios mismo encarnó su antídoto para las consecuencias del pecado. Ahí en Jesús Él encarnó totalmente nosotros cuando le recibimos en nuestra vida. Encarnó a Jesús como un antídoto para que nosotros pudiéramos vivir inmunes al pecado. Pero tener a Jesús en nuestro sistema inmune nos da la resistencia natural, pero también sobrenatural frente a una determinada enfermedad o a cualquier ataque de un agente infeccioso o tóxico. Esto, pues lógicamente es práctica de la obra de Satanás, su influencia en nuestra vida para que nosotros caigamos en el hecho de volver a pecar a través de las obras de nuestra carne. Pero recuerden que el pecado enferma, y lo mencioné en la lección Contágiate de Jesús. El pecado enferma, pero como una consecuencia a eso trae maldiciones generacionales, resentimientos, amargura y falta de perdón. Y así como una analogía, quiero poner que como el esquema de vacunación se debe de estar revisando para mantener nuestra inmunidad, ocupamos seguir reforzando el antídoto que nos da o nos hace fuertes y debilita nuestros males. Así que los buenos hábitos alimenticios, esos hábitos que nos recomiendan los médicos, el hacer ejercicio, el tener una dieta balanceada, el comer verduras y de una manera también balanceada con carnes. Pero espiritualmente también generamos anticuerpos fuertes para no caer en tentación. Cuando nos alimentamos, tenemos hábitos fuertes y tenemos la habilidad continua de estar revisando nuestro esquema de vacunación, nuestra cartilla de vacunación. Ahora, alguien alguna vez mencionó: la humanidad es como la diabetes, un mal que no se puede curar médicamente hasta que ahora, pero se puede controlar. Voy a volver a repetirlo. La humanidad es como la diabetes, un mal que no se puede curar médicamente hasta ahora, pero se puede controlar. Ahora, tomando en cuenta esta pequeña frase que me llamó mucho la atención, nosotros podemos mirar que nuestra naturaleza de pecado, aún después de haber recibido a Cristo, muchos de nosotros tenemos o seguimos teniendo circunstancias en nuestro interior que nos llevan a pecar. Hemos recibido el antídoto en Jesús, pero a algunos se nos ha olvidado estar checando nuestro esquema de vacunación espiritual. Es por eso que algunos todavía luchan con muchas circunstancias, con muchos pecados, con muchas debilidades, y a veces su vida practica más las obras de la carne que las obras del espíritu. Ahora, la inmunidad nos hace fuertes y nos da anticuerpos espirituales para vencer toda obra del pecado. Pero si nosotros no revisamos esa cartilla de vacunación y continuamente bajo nuestros hábitos alimenticios y espirituales
no ejercemos en nuestra vida o no fortalecemos ese antídoto en nosotros, entonces nosotros nos convertimos con el paso del tiempo, con el paso de los días, las semanas, los meses o los años, nos convertimos en vulnerables a que nuestras defensas decaigan, y entonces es ahí donde somos presas de las obras de nuestra naturaleza de pecado, lo que habla Gálatas capítulo 5. Ahora yo quiero enseñarte el día de hoy algunos puntos importantes de cómo entender la parte de cómo somos o cómo funciona el antitóxico en nosotros. Primero, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿O contra quién estamos luchando verdaderamente? Y quiero tomar una cita bíblica que el apóstol Pablo nos recomienda a la carta a los Romanos, capítulo número 7, versículos del 21 al 23, en la Nueva Traducción Viviente. Y él dice lo siguiente: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y quiero que entienda, porque el apóstol Pablo, del capítulo 6 o del capítulo 1 al capítulo 7, nos demuestra o nos desenmascara al Pablo que todavía vivía con circunstancias de pecado en su vida, aún después de haber recibido a Jesús. Ahora, él nos menciona que él descubrió un principio de vida, que cuando él quiere hacer lo correcto, no puede evitar hacer lo que está mal. Él ama con todo su corazón y afirma que ama la ley de Dios con todo su corazón, pero hay un poder en el cual lucha internamente, que es una guerra en su mente continua y que lo esclaviza al pecado. Y dentro de ¿quién es el verdadero enemigo? El primer punto que quiero enseñarte es: cuidado de ti mismo. Cuida de ti mismo. Tienes que tener o poner atención en tus emociones. Tienes que poner atención en tu interior. Tienes que poner atención en la manera en que tú piensas. El corazón humano actúa muchas veces como un volcán, y sin ninguna señal de advertencia explota, hiriendo a todo aquel que se encuentra a su alrededor. Los volcanes naturales no pueden ser detenidos, pero los volcanes humanos sí. Y poniendo como ejemplo esta pequeña analogía, los volcanes dan advertencias antes de que ellos hagan una tremenda explosión. Avientan fumarolas y de repente nos avisan, nos dan señales. Y tal vez un volcán no lo podemos detener, pero el volcán de nuestra vida sí lo podemos detener. Ahora, se requiere de muchísima fuerza de voluntad para aprender a controlar estas emociones que emergen cuando menos no lo esperamos. Nuestras emociones pueden ser tan fuertes y tan tóxicas que nos lleven a ser como un volcán en erupción. Lo malo de esto es que no nos damos cuenta que al poder hacer una erupción, nos dañamos nosotros mismos, pero dañamos a terceras personas con nuestros sentimientos, emociones y con lo tóxico que está dentro de nosotros. Al igual que el apóstol Pablo, nos encontramos haciendo el mal que no queremos. Y no entendemos por qué no hacemos lo que queremos, sino lo que es una realidad aborrecemos. Ahora, practicamos el pecado en nosotros aunque no lo querramos hacer, pero es una realidad que muchos siguen cayendo en la misma circunstancia de pecado. Aunque algunos han aceptado a Cristo, algunos han caído una y otra vez. Pero otros que no conocen a Jesús, tal vez que tú no me conoces a Jesús, estás viviendo esta circunstancia. Y yo quiero darte claves para que, si tú recibes a Jesús en tu corazón, puedas vivir una vida saludable y sana en el Espíritu.
Ahora, todos sabemos que nadie quiere ir por ahí haciendo daño a sí mismo y daño a los demás. Pero es una realidad lo que escribió el rey Salomón en Proverbios 4:23 en la Nueva Traducción Viviente. Él escribe y dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Ahora, si el rey Salomón escribió con sabias palabras este proverbio, él nos enseña que él está determinado que en su corazón hay circunstancias que nos alejan de la voluntad de Dios, porque se encarna más la realidad de una vida cotidiana alejada de Dios que querer hacer la voluntad de Dios en nuestro corazón. Ahora, nuestro corazón puede determinar el rumbo de tu vida y puede llevarte a vivir una realidad espiritual, una realidad en Jesús, una realidad de éxito, una realidad de amor, una realidad de perdón, una realidad de restitución, de salvación, o te puede llevar a todo lo anterior, una realidad de fracaso, una realidad que el pecado bajo su influencia y bajo sus consecuencias pueden llevarte a la condenación y a vivir una vida desgraciadamente perdida en Jesús. Ahora, en nuestra naturaleza tóxica o pecaminosa no existe nada bueno, y eso quiero que tú lo entiendas. Cuando practicamos esa toxina que nos hace perder el rumbo de la voluntad de Dios, nada bueno hay en nosotros y nos encontramos en una disyuntiva. Por un lado, amamos la ley de Dios y sus mandamientos. Yo no sé cuántos ahí de los que me están viendo aman a Dios con todo su corazón. Si eres tú uno de ellos, levanta tu mano y di fuertemente: amén, yo amo a Dios. Ahora, aunque hay una disyuntiva, algunos amamos la ley de Dios y sus mandamientos porque sabemos que son claves para nuestro bien. Pero por otro lado, hay un poder dentro de nosotros que está en guerra con nuestra mente. El poder de nuestra tóxica naturaleza pecaminosa que nos esclaviza al pecado. Entonces, también muchos de nosotros, aunque amamos la ley de Dios, lidiamos continuamente con nuestra naturaleza tóxica en el pecado. Ahora, tanto es así que el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, él mencionó en el versículo 24, y él confiesa y afirma una frase muy interesante. A mí me llegó mucho en el corazón. Él dijo: soy un pobre desgraciado. Y él declara estas palabras y él dice: yo soy un desgraciado. Y luego hace una pregunta: ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Ahora, entendiendo esto, ocupamos determinantemente cuidar nuestras acciones para no pecar, cuidar nuestra vida o nuestro devocional en Jesús para no pecar. Porque si seguimos obedeciendo a los deseos tóxicos del pecado, a las obras de la naturaleza de pecado en nosotros, ciertamente moriremos. Pero no estamos obligados a pecar, aunque somos invitados a pecar. Y quiero que eso lo entienda. No somos obligados a pecar, pero la realidad es que somos incitados o invitados a pecar. Y yo quiero decirte: cuida de ti mismo, cuidado de ti mismo, está alerta. No por nada tenemos una cita bíblica clave en verdad y vida que decimos en 1 Corintios 16:13, que nos dice: mantente alerta y permanece firme en la fe. Mantente alerta de ti mismo, mantente alerta de las circunstancias que te rodean. Y yo sé que algunos conocen la respuesta a esta pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ahora, él mismo responde en el versículo 25, en la Nueva Traducción Viviente, y él dice: gracias a Dios. Y él da una respuesta anticipada y sabe de dónde viene la respuesta. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor.
Ahora, él sabía que para que su vida tóxica tuviera un antídoto, Jesús era ese antitóxico que iba a contrarrestar su naturaleza de pecado. Ahora, él sigue mencionando: así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Escuche, en mi mente. Nos traiciona el corazón, pero las acciones para pecar las realiza la mente. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Ahora, Dios envió a su Hijo como sacrificio, ese antídoto por nuestros pecados. Y fue así como nuestro Padre declaró el fin del dominio y nos hizo inmunes del pecado que tenía sobre nosotros. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos habla y nos dice estas cosas, nos dice que Jesús es ese antídoto, pero también ese antitóxico que nos ayude a contrarrestar el dominio del pecado. Ahora, tú y yo somos libres de todo dominio del pecado a causa de haber recibido y aceptado a Jesús, de haber creído en su sacrificio en la cruz, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, en su ascensión hacia el cielo. Entonces, cuando tú y yo reconocemos a Jesús en nuestra vida, Dios nos liberta de la condenación y de la muerte. El domingo pasado que estuvimos celebrando la Pascua y habíamos visto lo importante de la resurrección de Jesús, Él mismo fue primogénito de los que resucitan. Eso quiere decir que tú y yo tenemos libertad en Jesús cuando lo recibimos. Ahora, si Dios nos da la oportunidad de cuidarnos de nosotros mismos, el segundo punto importante que yo quiero mencionarte es que debes aprender a guardar tu mente. Guárdala a través de la palabra. Y se me quedó grabada una frase que leí un día que dice lo siguiente: cuando nuestra mente es tomada por la amargura, la envidia, la ansiedad y cualquier sentimiento que no viene de Dios, hallamos miles de razones para llorar. Cuando nuestra mente es tomada por Jesucristo, hallamos miles de razones para sonreír. Ahora, a mí se me quedó tan grabada esta frase que leí en alguno de los libros que he leído. Y a mí me asombra que la amargura, la envidia, la ansiedad y cualquier sentimiento que no viene de parte de Dios te lleva a tener razones para llorar amargamente muchos años en tu vida. Pero cuando aceptas a Jesús, nos da razones y hallamos miles de razones para sonreír. A ver, regálame tu mejor sonrisa si tú has hallado razones en Jesús. Sonríe, por favor, dame tu mejor sonrisa. Voltea a ver a los de tu familia y sonríeles en este momento. Dales una expectativa o enséñales con esta actitud, con esta emoción, que tienes muchas mayores razones para poder sonreír y salir de la amargura de llorar continuamente. A ver, sonríeme, dame tu mejor sonrisa. Por eso el Señor escribió, nos da nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 22:37 en la Nueva Versión Internacional. Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y Él afirma el Shema de Dios. Él afirma ese mandamiento que nos da el Señor y nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Nos da la clave de cómo tener razones para sonreír y salir de la amargura y el desaliento. Ahora, cuando entendemos esto, que lo importante es recibir a Jesús en nuestro corazón, en nuestro ser y en nuestra mente, entonces, ¿qué toma tu mente? Quiero hacerte esta pregunta: ¿qué toma tu mente? Nuestra mente es poderosa porque Dios la ha diseñado de tal manera que también su mente está metida en nosotros, en nuestro refugio, en nuestros tiempos. Él es nuestro refugio y Él, hermanos, Él es el que calma la tormenta. Él es nuestro principal campo de batalla, y aunque no todo está en la mente, todo depende de ella. Por eso Pablo nos recomienda en Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 17. Busca esta cita bíblica, por favor. Lo voy a leer yo en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios así:
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y Él nos alerta, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahora, el apóstol Pablo le da la recomendación a Efesios: cuiden su manera de vivir. Y esto tiene que ser con lo mismo que hablamos. Cuídate de ti mismo, pero también cuida tu mente o guarda tu mente para que tú aprendas a vivir correctamente, no como necio, sino como sabio, aprovechando al máximo las oportunidades cada día. Ahora, si tú puedes responder cómo se está alimentando tu mente o qué toma tu mente, debemos de poder entender que Dios nos ha diseñado para recibir su mensaje en nuestro corazón, pero también continuamente en nuestra vida. Ahora, surge otra pregunta y me dice: ¿cómo estamos alimentando nuestra mente? Si todo el día piensas en cosas negativas, si todo el día piensas que te va a ir mal, si todo el día piensas que este día no va a ser el correcto y estás pensando en cosas de fracaso, si estás pensando en esa depresión que no te suelta, en esa enfermedad que no te deja, en esa enfermedad que no te deja recibir la expresión o la libertad en tu salud, y estás pensando y eres cautivo de esos pensamientos, claro que seguirás viviendo en una manera de esclavitud, porque tu mente te esclaviza a diferentes direcciones en tus emociones, y claro que afecta en tu carácter, en tu mente, en tu ser y en tus sentimientos, en tu corazón. Ahora, pero si te alimentas también de quejas, de dudas, de temores, de ansiedades, de incertidumbres, te convertirás en una persona tan insegura, tan insatisfecha, desilusionada y sin una misión clara en la vida. Y eso te puede llevar a tener grandes problemas. Y tal vez estés viviendo así, tan atada a tantos problemas y tantas emociones negativas. Ahora me surge un segundo punto principal en esta lección, en este tema. ¿De qué manera puedo vencer el control tóxico de la naturaleza pecaminosa en mi mente? ¿Cómo puedo yo vencer ese control tóxico que ejerce el pecado y que llevo a cabo o lo actúo y que lo practico cuando lo pienso y lo puedo llevar a la práctica? Ahora, yo me puse a pensar cuál es ese antídoto que necesitamos, ese antitóxico que me ayude a controlar lo tóxico en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tenemos que comprender que en primer lugar está el Espíritu Santo. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, quien controle mi mente y mis pensamientos, que Él ejerza el antitóxico que nosotros necesitamos, es decir, quiero que me entienda esto, el antitóxico que neutraliza una acción tóxica que nos lleva a pecar. Lo voy a repetir: el antitóxico es esa acción que neutraliza lo tóxico que me lleva a pecar. Entonces, cuando yo practico, o Jesús en mi vida diaria es ese antitóxico, que cuando yo neutralizo mis acciones pecaminosas con la palabra de Dios, con la oración, con los hábitos espirituales, entonces mi mente no tendrá necesidad de pecar, aunque soy invitado a pecar. ¿Por qué? Porque el antitóxico en mi vida va a neutralizar la influencia tóxica del pecado y nos va a dar la fortaleza y las fuerzas para ser inmunes al pecado. Ahora, al hacerlo, experimentaremos vida y experimentaremos paz. Al hacerlo, estaremos siendo librados del pecado y en el acto que me lleva a la condenación. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos 5 al 6. Y aquí me gusta porque ya Pablo del 8 en adelante ya no habla como un hombre que esté atado a la toxicidad de sus pecados.
Ahora el capítulo 8 en adelante, Pablo nos habla de cómo él recibió el antitóxico que lo hace vivir libremente la voluntad de Jesús y vivir más en el Espíritu que en las obras de la carne. Y él dice lo siguiente, Romanos 8 del 5 al 6, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Escuche eso, hermano. Si tú recibiste a Jesús y eres dominado por su Espíritu, tú siempre vas a estar pensando en cosas que agraden al Espíritu y que puedan llevarte a una correcta voluntad en la palabra, en el Señor. Y luego continúa el apóstol Pablo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y esa es la maravillosa promesa que tenemos en Jesús. Y Pablo lo está declarando en los Romanos. Aquellos que reciben o les permiten al Espíritu Santo que controle su mente y ejerza su influencia, entonces nos va a llevar a la vida y nos va a llevar a una paz que necesitamos aún en estos tiempos tan difíciles. Ahora, espiritualmente Dios declaró que el pecado ya no tiene dominio ni poder a menos que nosotros se lo demos. Ahora, tú eres parte importante de poder ejercer mayor influencia en Jesús como un antitóxico al pecado, para que tú ya no vivas conforme a la naturaleza del dominio del pecado, o puedes ejercer en tu vida, permitirle al Espíritu Santo que Él ejerza mayor dominio sobre tu vida, sobre tu ser, sobre tu corazón y sobre tu mente, para que ya no ejerza el pecado su influencia, y que sea el Espíritu Santo que ejerza un dominio poderoso sobre ti. Quiero mencionarte el último punto importante que yo estuve analizando y escudriñando a través de la Escritura. Y el tercer punto tiene que ver con: yo decido si voy a dejarme controlar por mi carne, lo tóxico, o por el Espíritu de Dios, que es el antitóxico. Ahora tenemos un desafío, y el desafío, hermanos, como hijo de Dios, nos enfrentamos cada día a una vida cotidiana. Escoger qué tipo de pensamientos voy a alimentar mi mente y mi corazón serán las palabras, o serán esas circunstancias que necesitamos para poder vivir más en la presencia de Dios y su Espíritu en nosotros a través de la palabra de Dios. Pero si nosotros permitimos pensamientos negativos, entonces vamos a vivir continuamente en fracaso. Tú decides qué vas a adoptar y qué vas a desechar. Y es mediante por el poder del Espíritu de Dios que vive en nosotros que podemos liberarnos de toda amargura, de toda furia, ira, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Ahora, necesitamos aprender que todas esas emociones o sentimientos estarán presentes en nuestra vida, pero tú determinas qué tanta influencia puede hacer sobre ti. Si tú vives más en hábitos espirituales, tú podrás salir adelante a pesar de diferentes circunstancias, a pesar de malas noticias, a pesar del enojo, a pesar de palabras ásperas, a pesar de no tener un buen día, porque no todos los días son buenos. Pero tú determinas a través de la palabra, a través de la oración y a través de Jesús qué puede afectar tu vida y qué no puede afectar tu vida. Por eso Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 30 al 31, en la Nueva Versión Internacional, él dice lo siguiente: no agravien al Espíritu Santo. Escuche lo que dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia.
Y aquí el apóstol Pablo nos dice, no hay que incitar o no hay que hacer que el Espíritu Santo se mengue en nuestra vida, sino que fuimos sellados por ese Espíritu Santo para que vivamos una vida de redención continuamente. Pero Él nos invita a abandonar toda amargura. Pero ¿cómo vamos a abandonar la ira, el enojo, los gritos, la calumnia y toda forma de malicia? A través de avivar continuamente el Espíritu Santo en nosotros. Busquemos al Espíritu Santo, que es el antitóxico que necesitamos. Yo decido si quiero que mi mente se convierta en un basurero, o si quiero que mi mente sea un hermoso jardín lleno de vida y de paz. Tu familia te necesita. No necesita que tú tengas o tu vida sea un basurero, o que tu mente y tu corazón estén destrozados o estén influenciados a pecar continuamente. Yo te invito a que vivas una vida continua en la voluntad de Dios, y que el Espíritu Santo obre a tu favor. El Espíritu Santo siempre ha querido obrar a tu favor, pero tú necesitas que en la presencia del Señor sea una influencia tan fuerte en tu corazón que tú no la puedas dejar. Por eso tienes que revisar tu cartilla de vacunación. Tienes que estar mirando, hermanos, continuamente en tu corazón y en tu mente qué es lo que necesita tu vida y de qué manera te vas a alimentar. Y de esa manera vamos a salir continuamente en la influencia tóxica de nuestros pecados. Hay muchos beneficios de recibir a Jesús. Los beneficios de sus promesas a través de la palabra: obtendremos vida, paz, bondad, obtendremos vida eterna, tendremos salvación, tendremos armonía en nuestro hogar, tendremos trabajo, tendremos lo suficiente en nuestra casa si somos obedientes. Pero yo quiero concluir con lo que dijo el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y eso es la palabra de Dios reflejada en tu vida. Principios y valores del reino que son que te vuelven inmunes, hermanos, a lo tóxico del pecado, y tu vida va a ser el reflejo. Y yo quiero invitarte, porque lo que está dentro de ti, el Espíritu de Dios que está dentro de ti, es el antitóxico que mucha gente necesita. No solamente cuidado de ti mismo, no solamente donde tenemos que tener mayor alerta, no solamente nuestro ser, no solamente nuestro corazón o nuestra mente, sino que darnos cuenta que si tú libras con toda fuerza estas circunstancias, tú serás el antitóxico que compartirás a Jesús en la vida de otros, y otros recibirán a Jesús en su corazón y podrán tener los beneficios del reino de Dios, esa vida y esa paz que necesitan sus corazones. Quiero invitarte a que puedas cerrar los ojos en este momento, a que abraces a tu familia en este preciso momento, que agarres a tus hijos tal vez de la mano, o que toques a alguien que esté ahí contigo. Si a lo mejor estás solo, puedes hacer una oración desde lo profundo de tu corazón. Tal vez alguien está viviendo en amargura, en iras, en enojos, o se encuentra acorralado porque no sabe qué hacer, porque han venido sentimientos de depresión, sentimientos de tristeza, sentimientos donde a veces nos sentimos tan solos, donde nadie nos comprende. Yo vengo a decirte que Jesús está aquí para ser el antídoto que necesita tu mente, tu corazón y todo tu ser. Pero necesitamos abrir el corazón. El Señor quiere darte una oportunidad de vida y que tú puedas recibir a Jesús
para salvación y vida eterna. No para muerte ni condenación, sino para salvación y vida eterna. Y tú la puedes recibir en este momento. Así que cierra tus ojos en este momento. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesucristo, hoy nos presentamos a ti. Y hemos entendido a través de esta serie titulada Viral que solamente tu palabra y la fe en medio de nosotros nos pueden empezar a arrepentirnos y hacernos sentir fuertes delante de las quejas o aquellas circunstancias que nos llevan a estar viviendo fuera de tu voluntad. Pero hoy, Señor, nos contagiamos de ti y tu presencia al recibirte como Señor y salvación y Salvador. Recibimos la salvación en nuestro corazón y nos haces inmunes a las circunstancias del pecado. Pero aún en nuestra inmunidad, Señor, si no revisamos cuidadosamente, Señor, la cartilla de vacunación, o en otras palabras, nuestra vida espiritual o los hábitos de nuestra vida espiritual, entonces seremos vulnerables porque podemos recibirte, pero podemos ir dejando, Señor, de sentir, Señor, tu palabra y tu presencia en nosotros, porque podemos ignorar lo que tu palabra dice y lo que tu palabra afirma para nuestro bien. Y ahora, Señor, recibimos tu presencia y recibimos, Señor, a ti, a tu Hijo amado en nuestro corazón. Y, Señor, te pedimos que tu palabra no se vaya de nuestra vida, sino que podamos amarla, atesorarla, podamos tener tiempos de oración, tiempos de lectura bíblica, tiempos de sumergirnos cada día más en tu presencia y tener tiempos devocionales para poder, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Señor, sé ese antitóxico que permita, Señor, contrarrestar la influencia, Señor, del pecado, o pueda, Señor, controlar esas influencias, pensamientos negativos en nuestra vida. Te pido, si alguien en este momento está pasando por un momento difícil, sé tú con él en este momento, toca su vida. Y yo declaro, Señor, que tu presencia sin igual en nuestro corazón en este momento nos acerca más a ti y poder recibirte como nuestro Señor y Salvador. Permítenos caminar en acciones dignas en el Espíritu y que tu Espíritu Santo influencie de tal manera que podamos ser llenos de tu presencia y llenos de tu Espíritu, para que vayas transformando nuestra naturaleza, nuestro hombre interior en un hombre transformado en el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, transforma nuestro espíritu, Señor, para nuestro bien. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si alguien está siendo atormentado por alguna emoción o por algún sentimiento, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que eres libre en este momento. Acepta a Jesús en tu corazón y eres libre en este momento. Si alguien está enfermo, Señor, yo pido en el nombre de Cristo Jesús que sea levantado de esa enfermedad y que tu sangre pueda, Señor, perdonar, Señor, o sanar toda enfermedad, y, Señor, tu muerte puede liberarnos de toda atadura y de todo pecado. Te doy gracias porque podemos escuchar tu palabra y podemos, Señor, reconocerte como nuestro suficiente Salvador. Tú eres el que nos das una vida y hoy te recibimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Vamos. Canta con nosotros. Alabemos con panderos, alabemos con salterios, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos,